Y ahora vamos a la tercera parte que dice, sí, es, es andar libre de la condenación eterna del pecado, andar en el Espíritu. Es lo contrario de andar en la carne, pecando desordenadamente. Entonces, andar en el Espíritu es andar libre de la condenación eterna del pecado. Ahí sí hay varios versículos, no, 3 y 4 nomás. 3 y 4. A ver, leamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Y ahí la frase clave en esos dos versículos es lo que te has resaltado. Condenó al pecado, dice, en la carne. Ahí carne ya no es naturaleza pecaminosa, sino es naturaleza humana, ¿no? O sea, Cristo se revistió de naturaleza humana y con su muerte condenó al pecado. Y eso nos habla de que el andar en el Espíritu nos libra de la condenación eterna del pecado. En la NTV, por eso hay que consultar varias versiones, es otra versión. Allá está la versión de Dios habla y ese Biblia viejito, es bueno. NTV, no, ese es Dios habla hoy. NTV dice así: Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, un cuerpo humano, ¿no? Nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio, en la cruz del Calvario, claro, por nuestros pecados, dice Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Declaró el final, como decir, del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea, el pecado también tiene su fecha de caducidad. El pecado no va a ser eterno. Entonces, por eso en la raza humana ha entrado el pecado y así como entró, va a salir de la raza humana. Los que no se acogieron a la salvación, eso sí, fatal va a ser con ellos, seguirá el pecado en el infierno. ¿Sí? Pero nosotros los que nos vamos con el Señor, ya no va a haber para nosotros posibilidad de pecar en el cielo. En el cielo no va a haber posibilidad de pecar, posibilidad de que entre el diablo, porque ya va a estar en el lago de fuego, va a estar en prisiones ahí. Ajá. Entonces, por eso está diciendo, declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. En ese texto lo que nos dice es que andar libre de la condenación eterna significa ser libre porque Cristo tomó la forma humana. ¿Ves? Como nosotros en nuestra naturaleza humana estamos propensos a pecar, entonces para salvarnos Cristo tuvo que tomar nuestra forma humana, pero no significa que Cristo tenía naturaleza pecaminosa, sino la forma. Claro, él fue santo, pero tenía inteligencia, emociones y voluntad humana. Por eso entonces comprendía los sentimientos de las personas. Está a la altura, no es que es un Dios con apariencia de humano, no. Jesucristo fue un ser humano completo, como nosotros. Jesucristo tenía pena también. Se sentía, por ejemplo, cuando iba a enfrentar la cruz en el huerto de Getsemaní, ¿cómo es que lloró? Dice, mi alma está muy triste. Dice. Se sintió una pena profunda, como cualquier ser humano. No porque es Dios, bueno, yo aquí soberano. ¿Qué problema el pecado? ¿Qué problema Satanás? ¿No? Sino que él sintió como ser humano. Los clavos también traspasaron como ser humano. Sintió ese dolor porque tenía espíritu, mente, intelecto y voluntad humana tenía. Por eso Cristo entonces tomó, dice, la forma humana, ¿no? Para librarnos de la condenación eterna, ¿no?
Nos hizo libre también porque Cristo murió en expiación por nuestros pecados. Algunos dicen, Cristo es ejemplo de mártir, un hombre santo, todo eso. Murió por sus ideales, él tenía altos ideales para esta humanidad, ¿sí? Pero no lo están tomando como que Cristo murió en cambio de nosotros. No es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo solamente, ¿no? El asunto es que nosotros tenemos que recibir a Cristo sabiendo que Él murió en cambio de nosotros. Nosotros deberíamos sufrir lo que Cristo sufrió, porque Cristo no ha pecado, nosotros hemos pecado. Pero Él tomó la culpa, tomó el castigo que nosotros merecemos, y no solo de uno, sino de toda la humanidad. Y por eso entonces el Señor su muerte es expiatoria, su muerte es con ese propósito de expiar el pecado de la raza humana. Juan el Bautista lo presentó así, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos hizo libres porque Cristo satisfizo la justicia divina. Ahí en el versículo, dice, en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es que Pablo escribe así un poco complicado, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? La justicia de la ley, ¿qué significa? Que tenía que satisfacer a la justicia divina, o sea, lo que Dios pide por causa del pecado. Eso es. El ser humano no podía satisfacer esa demanda de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir aquí y con su muerte expiatoria satisfizo la justicia divina. Se cumplió lo que Cristo había dicho, que sin derramamiento, no, Dios estableció, pues, ¿no? En su eterno consejo trinitario, antes de la fundación del mundo, cuando están planificando la raza humana y todo, Dios sabía que iba a pecar Adán y Eva, entonces ahí se estableció, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es una ley. Y ahora esa ley tenía que ser satisfecha. Y por eso entonces Cristo vino y cuando cumplió esa muerte expiatoria, es como que Jesús se presenta ante Dios y dice, Señor, ahora ya cumplí. Dame la gloria que tuve antes de venir a este mundo, dice, ¿no? Ahora, como decir, vuelvo a mi naturaleza como antes, ¿no? Y en su ascensión ya es el Cristo glorificado. Pero Jesús se llevó de esta tierra, se llevó ese cuerpo glorificado y un alma humana glorificada. Y entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera, en su ascensión, dice, la ascensión de Cristo significa que Dios Padre está satisfecho, cumpliste la tarea, hijo, vuelve a este lugar y renueva tu gloria. Lo que tuviste antes, ahora recupera. Ahora, lo que dicen algunos teólogos, si Cristo hubiera desobedecido una sola vez en esta tierra, ya murió en la cruz del Calvario y todo, la salvación de la raza humana está completa, hubiera vuelto a Dios, pero no hubiera recibido la gloria que antes tenía, sino solamente la gloria como segunda persona de la Trinidad, porque no cumplió el requisito, pues, que tenía que ser perfecto en esta tierra. Así es, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo que Jesús arriesga todo por salvarnos, por perdonarnos? Sí, sí, pero fue tentado más que cualquier ser humano. Esas tres tentaciones lo hizo el mismo diablo. Y vamos a ir afectando a sus necesidades humanas, personales. Porque después de 40 días de ayuno, ¿qué tenía? Lo normal, hambre, ¿sí o no? Por eso le dijo, ¿tienes hambre? Ahí tape las piedras, conviértelo en pan, dice, ¿no?
Él podía hacerlo, pero él no vino a obedecer las órdenes del diablo, vino a obedecer las órdenes del Padre. Y por eso le dijo, pues, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como decir, yo tengo mi alimento garantizado y esto seguro en mi Padre Celestial. Y las 30 estaciones, ¿eh? Pero ahí vemos entonces que con toda su forma de vivir, Jesucristo satisfizo la justicia divina, que es lo que Dios demandaba de la humanidad. Y por eso entonces nosotros podemos ser libres de esa condenación eterna. Este es el problema más grande que el Señor nos solucionó, de ser libres de la condenación eterna, ser libres del infierno. Todavía no comprendemos la atrocidad del infierno que va a ser. Se parece como que ya, bueno, estarán ahí condenados. No, va a ser, dice, a tormento. Si para el anticristo, la bestia y Satanás, dice, van a vivir atormentados por los siglos de los siglos. O sea, para ellos que tienen naturaleza pecaminosa, ellos no tienen naturaleza humana, nunca han tenido. Han sido ángeles buenos, se convirtieron en ángeles malos, pero para ellos va a ser tormento. Y ahora, ¿qué será para el ser humano? El ser humano va a ser resucitado, pero en su cuerpo como antes estaba en esta tierra, pero va a tener un cuerpo revestido de inmortalidad y así va a ser lanzado al lago de fuego. O sea que en el infierno va a sufrir como ser humano, no como ángel. No entendemos todavía lo cruel, lo atroz que va a ser el castigo en el infierno, pero de ese problema Cristo nos liberó. Por eso estamos agradecidos al Señor, ¿no? Si Él hizo tanto por nosotros, ¿qué podemos negarle a Él? Pues no es nada lo que hacemos en esta tierra, ¿no? Por mucho sacrificio, esfuerzo que hacemos, no es nada. Concluyendo, pertenecer al reino del Espíritu Santo es llegar a ser libres totalmente de la maldición del pecado. Y todo esto se lo debemos a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Esos son los 4 versículos de Romanos 8 que nos enseña.